Buenas tardes, hoy es miércoles 9 de octubre del año 2024. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Según no pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartados de todo pensamiento, egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia y la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. El día de hoy, miércoles, vamos a tener la lectura de Caídas y Ascensión por el espíritu Víctor Hugo, y el medium psicógrafo es Divaldo Pereira Franco. Hoy nos toca el numeral 12. Don Lorenzo de los Hoyos se enfrenta a sí mismo. Lo inexorable del fenómeno de la muerte, cuando es precedido de una enfermedad aflictiva, constituye un gran desafío para el espíritu que se enfrenta con la fragilidad del organismo, del que se reviste para la experiencia fisiológica, así como la ductilidad del complejo emocional que refleja las ansias, recelos y conflictos, esperanzas, alegrías y convicciones interiores. Es en ese paisaje por donde todos transitamos que los valores reales asoman, presentándose conforme a la calidad de que están constituidos y no por las apariencias que se disfrazan. Temperamentos fogosos y enérgicos, violentos y perversos, cuando se encuentran bajo el cepo de la enfermedad. Del sufrimiento en general, al principio reaccionan como es habitual con arrebatos de cólera, amenazando a la vida, para después, a lo largo del tiempo y de la permanencia en el desgaste, someterse al debilitamiento de las fuerzas y a la penosa imposición de encontrarse enfermo hasta el agotamiento de las energías. Otras veces, al no conseguir soportarlo, por falta de estructura moral en razón de la impetuosidad descontrolada, optan por el vergonzoso acto del suicidio, complicando más aún la propia situación al enfrentar la vida después de la consunción del cuerpo de lo que no consigue huir. Si pensasen al menos periódicamente en la transitoria condición del ser humano, conforme se encuentra constituido por órganos y por fibras, por huesos y otros tejidos que el tiempo consume, bien diferente sería su conducta ante el inevitable enfrentamiento de los fenómenos biológicos destinados a transformaciones consecuentes del episodio del fallecimiento o muerte. Sin embargo, el orgullo desmedido que envenena su psiquismo, en su torpe ilusión de superioridad, se atribuye un significado irreal, como si fuese una excepción en el mundo de las formas que nació solo para el placer, el poder, el deleite, el triunfo. Basta con que se observe la decadencia de los grandes líderes de la intolerancia y de las dictaduras, de las fortunas y de la belleza, abatidos por el tiempo y consumidos por el transcurso de los días, y podrán verificar la degradación que los domina, en nada diferente a aquellos que señalan las demás existencias. Para la consecución del programa de desarrollo intelectual, moral y emocional del ser, la existencia de la Tierra es siempre breve, por más que se alargue, y el cuerpo está elaborado de forma tal que el uso desgaste los recursos de que está estructurado, al fin de liberar al espíritu que debe vivenciar otras experiencias evolutivas, avanzando en el rumbo de la perfectibilidad que le está reservada. En ese proceso de realización y de crecimiento, la conciencia ejerce en el individuo un papel de fundamental importancia, porque se revela cuando se encuentra encubierta por la soberbia y por la presunción, o se transforma en un sicario despiadado,
cuando acumuló gravámenes y crímenes que no se podría haber permitido realizar, convirtiéndose en una nada común generadora de conflictos. Todos vivimos con la conciencia en alerta. La manera como la conduzcamos establecerá la futura programación de la que nadie puede evadirse. Don Lorenzo, quien de la existencia física sacó la mejor cuota, a partir de aquel momento iría a enfrentarse con los archivos de sí mismo, sin testigos humanos, pero vigilado por las víctimas y compinches desde el más allá, que sufrieron sus infamias y participaron de sus actos vergonzosos. Es comprensible que todo exterminador de vida sea un cobarde, incapaz de soportar el menor sinsabor, el más leve sufrimiento, porque toda su fuerza está concentrada en la potencia, en la astucia para beneficiarse e imponerse, en las actitudes soberbias con que se caracteriza el señor obispo. Huía a la regla, todo cuanto había acumulado en lo recóndito del alma, que encubría con la falsa presunción de los propios méritos, suponiéndose imbatible e inaccesible al rescate. Comenzó a resumar a medida que la enfermedad se fue tomando más grave y de efectos más devastadores. Menos de 2 semanas después, utilizando enemas y otros remedios inocuos, tuvo inicio el proceso de ascitis, o sea, un cúmulo de líquido en el vientre, aumentando el volumen de este, ya disforme, y que de alguna manera se trataba del proceso degenerativo que se estaba desarrollando sin que lo supiese. Ante lo inusitado de la situación, la mente se concentró en el propio mal, interrumpiendo la ambición sin gobierno por doña Isabel y por los demás intereses ambiguos a los que se dedicaba. Se dio cuenta, posiblemente por primera vez, de que también él atravesaría el Estigia, pie de página. Estigia, río mitológico de los griegos que circulaba 7 veces el infierno, en el cual Caronte conducía a los muertos de un margen al otro de la vida. Quien se sumergiese en sus aguas quedaría invulnerable, sin que poseyese ningún valor para pagar a Carnote, quien lo transportaría en su barca hacia el otro margen. Un recelo inhabitual comenzó a dominar sus sentimientos, dando comienzo a una depresión, lo que le facilitó ampliar su capacidad psíquica, y ello le hizo entrar en sintonía con aquellos soeces enemigos que lo aguardaban. Al no poseer recursos éticos o morales, ni creencia real, aunque fuese una vinculación con el Señor de la vida, de cuyo nombre se valía tan solo para explotar o intimidar, retirando de ahí estipendios para atender a la voluptuosidad del poder, sus vibraciones eran enfermizas y sus pensamientos tan vulgares como destructivos. Estaban incapacitados para vuelos elevados en la búsqueda del Altísimo. De ese modo, al principio fue dominado por la rebeldía sorda y por la amargura de la desesperación de dejarlo todo, sin que hubiese disfrutado hasta la sociedad, no ocultando su miedo con relación al futuro después de la tumba. De antipático pasó a ser más agresivo con los empleados y subalternos eclesiásticos, grosero con su médico, a quien culpaba por no curarlo de inmediato, tornándose tan desagradable cual brutal como consecuencia de lo insustentable de un comportamiento compatible con su posición religiosa ante el testimonio de la enfermedad. Como padecía insomnio, cuando estaba exhausto caía en un estado de parcial desprendimiento, y se le presentaban sus enemigos, quienes se mostraban deformados y furiosos, amenazándolo con arrebatarlo del despojo físico para el cumplimiento de la justicia que tanto merecía. Aturdido y más cansado aún, retornaba al cuerpo físico, sudoroso y atemorizado. Su vida mental lo intoxicaba, cada vez más ampliando la gravedad del proceso, que comenzó a afectar el esófago, produciendo periódicas hematemesis. Esa es, pie de página, vómitos de sangre. En pequeña escala preanunció de alguna de mayor volumen y consecuencias fatales. Doña Isabel, visiblemente sorprendida por el gesto de su eminencia, se sintió en el deber de convidarlo a su vez a visitar su propiedad, retribuyéndole el gesto hidalgo. Dejó que transcurriesen algunos días, después de lo cual envió a uno de sus siervos al palacio episcopal, invitándolo a un momento de convivencia social, posibilitándole ampliar el convite a quien mejor le pareciese, incluyendo naturalmente al sacerdote que lo asesoraba en el ministerio religioso y también a algún guardaespaldas, así como también al señor alcalde de la ciudad. En el momento, el prelado se sintió profundamente lisonjeado y se animó,
verificando que su plan resultaba provechoso, lo que ya se anunciaba. Sin embargo, el disturbio hepático del que se encontraba cometido, a pesar de estar recién en el comienzo, le nubló la alegría, insinuando que era objeto de algo que no estaba en su favor. Asimismo, aceptó la distinción que le era dirigida y, confiado en la protección de la estrella de su destino, en el día y la hora indicados, marchó hacia la fastuosa residencia acompañado por su sacerdote auxiliar, por un paje y un secretario, pero tuvo el cuidado de informar a la dama el número de miembros que formarían su entourage. Pie de página, círculo, camarilla, corte. Elemento fundamental para el éxito de la cuidadosa recepción. Madame de Alcázar y Toledo se esmeró en los cuidados y preparativos para acoger a sus invitados, así como también a aquellos otros que tuvo la previsión de convidar por ser sus amigos más íntimos, transformándolo en un encuentro inolvidable, como manera de homenajear también al fallecido esposo. La residencia señorial estaba situada en la periferia de la ciudad y se extendía esplendorosa en una amplia área arborizada con inmensos jardines que la rodeaban con diseños caprichosos y geométricos en los cuales se destacaban los rosales perfumados y al fondo de la misma estaba una lujuriosa huerta y un enorme pomar. El vestíbulo de mármol estaba adornado por 2 columnas laterales y la amplia puerta de roble viejo con apliques de bronce con la patina del tiempo se abría hacia una fastuosa entrada por el grandioso hall, ornado por una escalera bifurcada que daba acceso a la parte superior más íntima donde estaba la familia. Estatuas de marfil y de bronce se multiplicaban sobre las mesitas de Toledo con las incrustaciones de nácar y otros objetos damasquinos del mismo origen. Exaltaban la sobriedad delicada de su propietaria. Una inmensa alfombra oscura contrastaba con el piso de mármol blanco y la sala donde fueron conducidos por el mayordomo, aunque era amplia, se presentaba acogedora, en la cual se veía una gran mesa adornada por 12 sillas elegantes trabajadas en pajilla. El servicio de té, de los más delicados, estaba servido con fiambres seleccionados de variada procedencia, tartas y turrones de sabores diferentes, inclusive avellanas enteras, panes y bizcochos, vinos y licores especiales para acompañar los diversos gustos, arreglos florales hábilmente dispuestos sobre los 2 muebles pesados colocados lateralmente y la luz del poniente que entraba a raudales filtrada por delicadas cortinas blancas bordadas y con franjas centelleantes. Completaban el maravilloso escenario de la honorable recepción. Madame estaba vestida con indumentaria de gala, de negro, que realzaba la blancura de la piel. En cuanto al rostro se destacaba el cuidadoso peinado que la envolvía, de donde una mantilla sevillana, también de encaje negro, caía hasta sus hombros, dándole un aire de nobleza que sabía mantener. La señora esclareció a sus convidados que en aquel momento, evocando al esposo inolvidable, deseaba retribuir a su excelencia el obispo de Los Hoyos el homenaje con que la había destacado y que tuvo el cuidado de invitar para ese evento. Apenas a los amigos más allegados y unos pocos familiares, que se sentía regocijada por la oportunidad. De cierto modo, le era un gran esfuerzo abrir la propiedad en ausencia de su esposo, pero reconocía que el periodo de luto que mantenía con rigor ya podía ser disminuido con alguna convivencia social conforme a él mismo le agradaría. Como es natural, no se pudo evitar a la justa emoción y poco después franqueó a todos el ágape, que fue atendido por fórmulos bajo la dirección de un maitre discreto y organizado. A pesar de la inmensa felicidad que asaltaba al convidado especial, le era imposible disimular el malestar que lo debilitaba a ojos vista. Ya se podían percibir las primeras señales en la faz macilenta, de la cual no desaparecieron las marcas de la ictericia y que él justificó como que era el resultado de un incidente orgánico de menor importancia, que estaba en vía de superación. No obstante, no existía ya el fuego de la pasión, dada la preocupación que le dominaba con respecto a la propia salud y a la disminución de fuerzas que ya lo acometía. La proximidad del verano hizo que la tarde se prolongase y los brazos del viento tibio pasasen por la región, disminuyendo así la temperatura debido al lugar privilegiado donde se encontraba el inmueble. Todo transcurrió de forma impecable y no fue prolongado por mucho tiempo en razón de la incomodidad de la que don Lorenzo se sentía asaltado.
Agradeciendo efusivamente el homenaje y despidiéndose de los demás invitados, retornó al palacio y se tiró en el lecho aturdido, inquieto como consecuencia del malestar producido por la enfermedad que se le presentaba como portadora de mucha gravedad, lo que el médico trataba de disimular. Apremiado por los conflictos que ahora se aglutinaban en el cerebro en torbellino, cada día se presentaba menos saludable, apartándose de la celebración de la misa y de algunos otros oficios, por la urgente necesidad de reposo. En vista de la pérdida de energías que se agotaban delante de cualquier esfuerzo, asistido por el médico y auxiliado por los fármulos serviciales, don Lorenzo inició la marcha inapelable hacia el sepulcro. 2 meses después de la constatación de la disfunción hepática y como su hígado no se recompusiese en razón del abuso del alcohol de que fuera víctima, las hematemesis se tornaron más frecuentes, culminando en una crisis vigorosa que lo asfixió delante de la mirada espantada de aquellos que lo asistían al tormento de la muerte. Mirada desencajada tratando de respirar en cuanto la sangre chorreaba a borbotones por la boca abierta y por las narices, el moribundo intentaba expresar alguna cosa que la mente ya no podía gobernar, para caer fulminado algunos segundos después de la ruptura de los capilares del esófago comprometido. Una natural pesadumbre envolvió a sus servidores, que lo lloraban en cuanto su sacerdote secretario tomaba las previsiones para el velorio y el sepelio dignos del prelado católico. La noticia se expandió de inmediato y la ciudad fue acometida por la comprensible sorpresa y alguna tristeza. Para muchos, esto constituía un alivio, una verdadera felicidad, en cuanto que para otros, como el señor alcalde, representaba algo muy conflictivo. Se sentía feliz por verse libre de testigos de sus arbitrariedades y al mismo tiempo preocupado por el perjuicio que esa muerte le acarrearía con relación a su futuro político y económico. Poco después, su cuerpo ataviado fue trasladado a la catedral, donde fue colocado en un lujoso ataúd y depositado sobre una mesa muy bien adornada, sobre un manto de terciopelo negro bordado con hilos de plata. El cajón reposaba en alto, donde el cadáver impasible recubierto de flores no escondía la expresión de horror que permanecía en el rostro algo deformado. Largos candelabros de plata con velas inmensas encendidas y la cruz con la representación de Jesucristo sobre una inmensa alfombra oscura completaban la escena fúnebre, permitiendo el desfile de los visitantes y curiosos que siempre se complacen en mirar cadáveres, por cierto, por preferirlos en vez de contemplar la vida que parece infundirles temor. Doña Isabel igualmente experimentó mucho pesar por el fallecimiento del señor obispo, enviando coronas de flores con una delicada tarjeta de homenaje al extinto. Lo que también hicieron las instituciones, sociedades y diferentes personalidades. La municipalidad declaró luto oficial por 3 días en la ciudad y las campanas de todas las iglesias con periodicidad tocaban con plañidos tristes. El día inmediato al fallecimiento, al caer la tarde, después de las exequias entre las cuales se destacó la misa de cuerpo presente, concelebrada por diversos sacerdotes, acompañada por el espléndido coro, quien entonó el De Profundis, pie de página, De Profundis, de lo profundo, clamada, primera palabra del Salmo 129 de David, recitando los oficios fúnebres y también cantando durante las exequias de la misma orden. El cadáver fue inhumado en la catedral en un lugar especialmente establecido. El infeliz sacerdote, sin siquiera despertar totalmente en el mundo espiritual, ya experimentaba el aguijón de la persecución de sus señalados adversarios, quienes se burlaban de su perturbación y lo agredían con improperios, legítimos algunos, absurdos otros. Atónito, en razón de las aflicciones registradas en el perispíritu por el fenómeno de la muerte por asfixia, tuvo la idea de que estaba viviendo una pesadilla horrenda. Después, despojado de la ilusión y atraído a la realidad, sintió el odio de sus antiguos compinches, quienes lo enfrentaban con las más duras palabras en amenazas indescriptibles, ahora que ya no podía más refugiarse en el cuerpo, evitando a la conciencia despierta. Es imposible describir el estupor que dominó al recién desencarnado en razón de la nube de odiosos enemigos que formaban un coro siniestro
a sus oídos aún algo entorpecidos, produciendo al mismo tiempo una visión aterradora en la cual las imágenes satánicas de las que tanto se habían valido tomaban forma y lo atormentaban, anunciando más graves sufrimientos. Los homenajes terrestres ni siquiera fueron percibidos durante el torpor que lo acometió después del desmayo resultante de la hematemesis, por el flujo de la sangre en los pulmones, produciéndole un paro cardíaco terrible y fatal. Acto continuo, adicionaba todas las dificultades de la respiración bajo la alhaja de la iglesia, que al mismo tiempo le resultaba un espacio estrecho en cuanto parecía infinitamente ancho a causa de la presencia de las entidades crueles que lo acusaban y mortificaban. De cuando en cuando, de la terrible oscuridad se destacaban las frases horribles de don Fernando, Santiaguito y Héctor, quienes habían sido sus víctimas directas, y de otros que le atribuían responsabilidades de las desgracias que sufrían en cuanto estaban en la tierra, especialmente en los subterráneos de las iglesias de Ciudad Real. A medida que el tiempo transcurría sin tener la mínima idea de dónde se encontraba y lo que era, aquella situación comenzó a acompañar la descomposición cadavérica como consecuencia de la sensualidad, del apego a la materia, sufriendo la presencia horrorosa de las bacterias que lo entumecían y lo devoraban. Gritó a pleno pulmón, vencido por el terror sin que la voz pudiese repercutir generando algún sonido, gesto que era retribuido con más carcajadas bulonas, en una atronada de blasfemias e insultos que lo enloquecían para luego recuperarse y proseguir en ese proceso alucinante. Fue informado que se encontraba en el infierno, aquel del que él se valía para explotar a los estúpidos e ignorantes, apoderándose de sus bienes y haberes bajo la promesa de retirarlos de la región de los sufrimientos sin fin, empecinado en discutir que no había muerto, que todo era un terrible letargo en el cual los fantasmas de la memoria tomaban forma para amedrentarlo, para caer nuevamente en las redes de la realidad dantesca. Digamos con franqueza, don Lorenzo de los Hoyos enfrentaba al tribunal de la conciencia divina y de la propia, el que no se organiza conforme a los métodos terrestres, pero que se encuentra en todas partes donde se presentan los criminales, los intrigantes e infames, los rebeldes y perversos, aquellos que de la vida solamente retiraron el mejor provecho para sí mismos. La triste saga de su desdicha se arrastraría por algunos decenios de insoportables sufrimientos hasta que la bendición de la reencarnación lo traería de vuelta a la tierra, acompañado por algunos de sus inflexibles enemigos, a fin de comenzar la depuración y reparación de los males practicados en el mismo suelo donde había infligido las más rudas persecuciones y sinsabores a otras criaturas humanas. La justicia divina no se atrasa, no deja de alcanzar a aquellos que se encuentran incursos en ella, no es postergada indefinidamente. Siempre llega en el momento apropiado, porque también se apoya en el amor y en la misericordia, ofreciéndole al limpio la oportunidad del resarcimiento, del camino, el renacimiento correctivo, el dolor libertador de las marcas de la crueldad que a otros ocasionó. En el siglo XIX, por las calles de la noble ciudad de Salamanca, una mujer vestida con harapos y famélica, que siempre buscaba la puerta de la catedral para pedir limosna, cargaba 2 niños vencidos por la idiotez, ambos igualmente ciegos. En su letanía el sufrimiento cantaba dolientemente, suplicando socorro y compasión. Se trataba de la antes soberbia y depravada doña Josefa, ahora reencarnada, cargando a sus hijos enfermos, don Lorenzo de los Hoyos y Santiago Flor y Ruiz, que estaban de vuelta al bienaventurado refugio carnal, a fin de recuperarse de los delitos practicados contra ellos mismos, evitados por los gravamenes de que fueron víctimas. Una vez que otra se agredían, se mordían y abofeteaban a la progenitora, quien respondía igualmente dilacerada por la desesperación. Es innecesario esclarecer que los demás involucrados en la trama de las vidas aquí narradas igualmente retornaron al proscenio terrestre sin que se reencontrasen en la etapa inicial de recuperación para la cual la justicia los hubiera encaminado a la tierra, en el proceso de renovación interior y de iluminación indispensable
para la evaluación de los desastres que causaron y el reconocimiento de que les era preciso recomenzar en otra condición, dando así prosecución al proceso libertador en el rumbo cierto del perfeccionamiento moral y espiritual. Nadie viola las divinas leyes sin recoger los frutos ácidos de los actos infelices. Fin de la segunda parte. ¿Algún comentario, Pedro? Venga, sí. Ok. Ahora tenemos la tercera parte. 1. Pilarcito, descubriendo el pasado y se integra en el presente. Transfiramos nuevamente a las tierras casi vírgenes de las Américas, de la América Española del Sur, especialmente a uno de sus países hermosos. Pilarcito, volviéndose a ver en la exótica y grotesca figura del sacerdote, que había salido de la galería inferior de la iglesia donde había practicado otro horrible crimen, mantuvo el recuerdo del accidente que tuvo con el toro, que le causó la parálisis, de acuerdo con el presentimiento que lo asaltó desde que llegó a Ciudad Real. Era la consecuencia natural de los delitos que se permitió practicar anteriormente, cuando vivenció aquel personaje en una época que no lograba identificar, lo que al final es de importancia secundaria. El mal realizado siempre retorna a aquel que lo desencadenó, sin exigir determinado tiempo o lugar establecido. La ley siempre se cumple aún a despecho de los impedimentos que le son colocados para que no alcance los objetivos. Los dolores acerbos, vividos en el mundo espiritual y después en la existencia anterior, lo auxiliaron a descubrir la vida y sus valores de manera distinta de aquella que había experimentado anteriormente. El sufrimiento actual, la falta de perspectivas para volver a la vida normal, jamás a la arena, las secuelas que vendrían con el tiempo a causa de su parálisis, irían a contribuir definitivamente para su liberación espiritual. En plena juventud, destruidos todos sus sueños de aventura, y ver cómo poco a poco sus amigos se apartaban de él, tan pronto pasó la conmoción de la tragedia y luchando contra la depresión del choque postraumático, sobrevivió. Sí, pero privado de otros ideales en su mente. Fue en ese estado de ánimo que pasó a entender ante las páginas de El Libro de los Espíritus de Allan Kardec que nadie se evade de sí mismo ni puede desmerecer a la vida por las infamias y tramas del mal en que se detiene por algún tiempo, sin embargo nunca para siempre. Renovándose lentamente, ahondando la mente en la lectura esclarecedora y vivenciando la reencarnación, comenzó a agradecer a Dios la nueva oportunidad que se le presentaba, enriquecedora en cuanto se preparaba para aceptarla con naturalidad y paz en el corazón. Reconocía que no era fácil, pero en la vida nada es fácil desde el punto de vista del materialismo, del placer exorbitante que desea todo para sí y nada para los demás. No obstante, iría a empeñarse por la conquista de otro significado y sentido existencial. Se valdría de la nueva condición para iniciar una cruzada contra la tauromaquia, el culto a las infelices corridas de toros, que tantas vidas humanas cegaba e inutilizaba a otras tantas en rudas parálisis y limitaciones orgánicas. Lentamente comenzó también a sentir sentimientos de compasión por los animales que eran expuestos a la crueldad, procedentes de razas indomables y asustadas, en los instintos inferiores y en la agresividad para deleite de espectadores sanguinarios y violentos. La mente se le fue iluminando, abriendo espacios para diferentes reflexiones de aquellas a las que estaba acostumbrado, placeres, mujeres y vinos, muertes y alucinaciones. No obstante, no salía de su pensamiento el suicidio del amigo Juan Badajoz y Aguirre, el conquistador que no soportó el peso de la tetraplegia a la que fue conducido después del accidente con el toro feroz. Insistentemente soñaba con él, quien le suplicaba socorro y amparo, al tiempo que le informaba que se encontraba en un padecimiento solapado después del triste error del suicidio. El joven Pilarcito ignoraba que su amigo había sido anteriormente Santiago Flor y Ruiz,
que entre la existencia miserable a su lado, en la idiotez y en los brazos de doña Josefa, volvió aún atormentado por la forma de su muerte, transfiriendo sus delitos contra los toros, dando origen por la afinidad de gustos a una fraternal amistad que anulaba los desdichados acontecimientos del pretérito. Moralmente frágil y sin resistencias para el infortunio, desertó del cuerpo, complicando más el cuadro de las aflicciones que tendría que ser apaciguadas con más duros testimonios y expiaciones en el futuro. Liberada después de la travesía por el valle del sufrimiento, de las imposiciones kármicas organizadas en las disipaciones a las que se había entregado, doña Josefa estaba ahora reencarnada al lado de don Fernando, que fue arrancado de las sombras espesas del odio para recomenzar con la antigua esposa a fin de recibir al odioso obispo como hijo en proceso de renovación. Anteriormente víctima de su propia insania, los sentimientos de nobleza de don Fernando, quien enloqueció en el más allá al presenciar la deshonra que pesaba sobre su hogar, se encontraba en otra onda vibratoria, con los resentimientos casi anulados porque también tuvo una existencia anterior de padecimientos reparadores, reiniciando la marcha como progenitor de aquel que también hizo infelices a sus sentimientos, al lado de la misma mujer, en un proceso de reajuste por medio de la maternidad que se le presentaba difícil algunas veces, era acometido por sospechas injustificables en torno de la conducta de la compañera, que luego eran disipados delante de los testimonios insofismables de su buen comportamiento en la sociedad sudamericana, aún exigente con relación a las costumbres morales. La bienaventurada reencarnación había traído a todos los personajes de aquellos horrendos periodos vividos en Salamanca y Ciudad Real, que se irían encontrando a lo largo del tiempo de forma que se pudiesen armonizar, rescatando los pesados tributos ante la conciencia y la soberana justicia, en un suelo en el cual no tenían enemigos naturales, excepto aquellos que los acompañaban. Por estar igualmente comprometidos, les sería posible construir la felicidad por medio de actos de ennoblecimiento y por los dolores bien vivenciados renovarse, adquiriendo la paz que dilaceraron durante los terribles compromisos. De esa forma, Pilarcito tomaba conciencia con respecto a la inmortalidad, a la justicia de la reencarnación, de las comunicaciones de los espíritus con las criaturas en la tierra, encontrando en esas informaciones un gran bienestar moral que atenuaba sus inseguridades y aflicciones que pesaban sobre su juventud no preparada para la situación penosa que enfrentaba. Una vez de retorno a su país, después de los desengaños sufridos en clínicas y hospitales especializados en el extranjero, pasó a recibir homenajes y cariños inesperados, descubriendo a los padres generosos y efectivos que lo amparaban con seguridad, auspiciándole un futuro menos sombrío del que pensaba. La progenitora, conmovida con su desdicha, comenzó a desarrollar una asistencia cariñosa, convirtiéndose en su enfermera dedicada pese a la presencia de un terapeuta en masajes que lo auxiliaba, tonificándole los músculos que tendían a atrofiarse. La irreversible situación en que se encontraba lo auxiliaría en el proceso de autoiluminación, dado el mucho tiempo físico y mental de que disponía, lo que le permitía sumergirse en las lecturas edificantes, en las reflexiones profundas, retirando de ellas los provechosos frutos de la paz interior que le eran indispensables. Pasada la rebeldía nacida del hecho lamentable, siempre esperaba, pero nunca pensó que podría suceder con quien se supone demasiado hábil para evitarla. Después de salir triunfante en todos los embates, aceptó con relativa paz el impositivo de la ley de la vida. Gracias a la estadística de los acontecimientos siempre ocurrieron desastres de tal o peor magnitud, porque en su falibilidad la criatura humana está sujeta a los diferentes sucesos existenciales en vista del impositivo de la evolución inapelable. La arremetida de un toro feroz, asusado en sus instintos de agresividad, es portadora de una fuerza más allá de su extremado peso, alcanzando el cuerpo humano con relativa facilidad y arrogándolo a la distancia para luego volver a embestir con cornadas violentas. Pilarcito fue muy afortunado con su accidente, por cuanto la fiera acosada y herida disponía de todas las posibilidades de éxito para destruir su existencia. No obstante, aún le estaban destinadas otras tareas y no solamente aquella de matador.
Los testimonios de solidaridad con los que fue distinguido por sus conciudadanos, que mucho los sensibilizaron, aunque hubiesen disminuido con el paso de los días, irían a contribuir también para un cambio de actitud mental y emocional con relación a la vida, permitiéndoles salir, aunque lentamente, de la tenaz depresión que lo acometió después de constatar lo irreversible de su cuadro de salud. En las obras de Allan Kardec, que pasó a leer y a ahondar reflexiones, encontró lenitivo y explicaciones apropiadas para esclarecerlo en torno al fracaso prematuro, comprendiendo que no cae una sola hoja del árbol sin que no sea la voluntad de Dios. Despertó para comprender que no se encontraba a merced del estúpido destino conforme los alegatos establecidos por el materialismo, y sí para alcanzar la felicidad que a todos nos espera, dependiendo del esfuerzo que se empeñe por conseguir. Transcurrieron 2 años lentos y mortificantes, como el tiempo es siempre el excelente enjugador de las lágrimas y el poderoso escultor de las fases multiformes del mundo, sea en las expresiones minerales, vegetales y animales. Poco a poco surgió de los escombros un nuevo hombre, resignado y dispuesto a la reconstrucción existencial, porque fue visitado en más de una oportunidad por nobles servidores de la Sociedad de Amigos de los Animales, esa respetable organización que vela por los hermanos en proceso de evolución que aún se encuentran en la retaguardia, en la cual todos estuvimos oportunamente. Fue ampliando su capacidad de respeto por toda y cualquier forma de vida, permitiendo que el amor iniciase en su interior el despertar, a fin de agigantarse más tarde, emulándolo, a inscribirse en sus filas para erguir la bandera de protección a los toros. Parecería una paradoja que el joven rebelde que había triunfado mediante el desagradable comercio criminal de las corridas de toros ahora se transformase en defensor de la extinción del nefasto, sanguinario y degradante deporte. Sin embargo, era el momento de su concientización de la reconquista del patrimonio de la dignidad, que no solo prescribe el uso del bien, sino también proscribe el crimen y todas sus formas vigentes en el organismo social. Inició una campaña por medio del periodismo escrito, hablado y más tarde televisado, aceptando la solicitud de entrevistas que creció en razón directa de su ciudad, su país. Después, el mundo hispano en general tomaron conocimiento de la revolución que se había operado en su mundo interior. No faltaron aquellos que, al fin de justificar la perversidad, informaban que se trataba de un desequilibrio y con refinada ironía alborotaban. La cornada certera del toro que lo inmovilizó arrojándolo al suelo le produjo una lesión cerebral, de donde se produjo un choque psicológico muy grande que le afectó el discernimiento, la razón. El joven renovado no se permitió sentirse afectado, comprendiendo que en toda campaña de esclarecimiento los pertinaces gozadores de la ignorancia general disputan hasta el fin por la permanencia de los recursos en los que se complacen, incapaces como se sienten de avanzar en rumbos diferentes que lo liberan definitivamente. Estimulado por un dedicado medium que lo visitó cuando estuvo en la ciudad en tarea de divulgación de la tercera revelación judea cristiana, que es el espiritismo, a reunirse con un reducido grupo de estudiosos hebdomadiamente por una actividad organizada con objetivos iluminadores para el futuro, Pilarcito comenzó a participar de una simple reunión de estudios y fenómenos mediúmnicos con nueva vitalidad. Fue lo suficiente para que los enemigos del progreso pronto añadiesen a las informaciones sarcásticas anteriores: está totalmente loco y ahora se adhirió al culto satánico, involucrándose con las fuerzas de la magia negra y del mal, naturalmente en la búsqueda de la cura imposible que se persigue. En su miopía moral y pequeñez espiritual, juzgaban por lo que imaginaban sin tener la mínima idea de la realidad que no deseaban conocer, imputando acusaciones indebidas y arremetiendo contra una doctrina que se estructura en la creencia en Dios, en la inmortalidad, en las comunicaciones espirituales en las cuales se comprueba la supervivencia del ser a la muerte, en la reencarnación y sobre todo en las incomparables lecciones de Jesucristo insertadas en su Evangelio, empero conforme Él y sus primeros discípulos las vivieron de manera indiscutible, sin ninguna forma de culto o registro de superstición. Se trata de una ciencia experimental con
formidable estructura filosófica y ejemplar propuesta ético-moral de efectos religiosos. Los que se complacen en maldecir no están interesados en conocer la verdad, pero se lleguen para denigrarla, para intentar impedir su avance. Siempre ha sido así en todas las áreas del conocimiento y del progreso de la sociedad. A pesar de las disposiciones saludables, los viejos hábitos pasaron a atormentar al joven parapléjico, tornado sus noches insomnes que se hicieron solitarias sufriendo carencia sexual, necesidad de volver a vivir los placeres a los que se había acostumbrado, pese a los pocos años de vida física. Adiciónese a esas aflicciones los recuerdos inconscientes de las jornadas anteriores y se comprenderá el volumen de angustias que de cuando en cuando surgían llevando las lágrimas y a una inconcebible tristeza que lo dominaba. Cuando estaba en ese estado, analizaba que nunca más disfrutaría de la bendición de una caricia femenina, aunque su función sexual no hubiese sido alcanzada. Nunca besaría el rostro de un hijo querido y el suyo siempre sería el hogar de otro que habría de amparar. Portador ahora de un buen bagaje de conquistas emocionales relevantes y provisto de sentimientos nobles, granjeó de su guía espiritual una asistencia más frecuente, que lo inundaba de vitalidad y siempre lo renovaba cuando era víctima del resurgimiento del pasado próximo o remoto. Como había aprendido a orar, a vincularse con Dios por medio de la plegaria, no trataba en darse cuenta de lo que le ocurría y se elevaba en las alas de los pensamientos buenos a las regiones sublimes de la inmortalidad, desde donde le eran dirigidos socorros y previsiones alentadoras, como ocurre con todos aquellos que así proceden. En una de esas crisis, cuando la soledad pareció afectarlo, de manera especial después de una reunión de estudios donde pudo participar de las sonrisas y la permuta de afecto entre varios compañeros del pequeño grupo, retornó al hogar más desolado. En ese ínterin consiguió adaptarse a la dirección de un automóvil especial que él mismo conducía, lo que le daba una relativa independencia de movimientos y que se convirtió en una gran conquista emocional y de libertad. Cuando llegó al hogar, aún afligido, sumergió el pensamiento en las páginas rutilantes del Evangelio, se detuvo en el mensaje intitulado Melancolía, que lo enterneció, llevándolo a buscar la emoción de la oración ungida de amor y de confianza en Dios. Lenificado por las vibraciones emergentes de ese concepto con el psiquismo divino, buscó el lecho con mejor disposición anímica y se adormeció. No transcurrieron muchos minutos, se desdobló parcialmente del cuerpo somático y surgió ante sí, nimbada de claridades diamantinas, una venerable entidad que él supuso tratarse de la Virgen de la Macarena, delante de cuya efigie, antes y después de las corridas de toros, siempre se prosternaba con devoción, de acuerdo con los patrones de su creencia de entonces. Fascinado y profundamente conmovido, reconociendo no merecer una visita de tal magnitud, automáticamente se arrodilló y dejó escapar una exclamación: «Señora, ¿soy la Madre Santísima del Crucificado, la Virgen de la Macarena?» «No, hijo mío», respondió la luminosa visitante, «soy solo tu madrecita espiritual, que viene cuidando de ti a través de los tiempos, invitándote al recto camino, a la conquista de la paz. Hemos recorrido juntos largos trechos de la vía evolutiva, sin que hayamos conseguido alcanzar las metas a las que ambos nos propusimos. Ahora surge una nueva madrugada de bendiciones, una oportunidad especial para decirte: no lamentes lo que le falta por momentos, agradeciendo a Dios aquello que te sobra. Nunca debemos ser infelices por aquello que no tenemos, sino que nos cabe regocijarnos con aquello que poseemos. La felicidad que se detiene en el límite de lo que nos agradaría poseer es solamente ambición de cosas que en nada suavizan la aridez del sentimiento. Cuando sabemos agradecer las fortunas que nos enriquecen y sobran a nuestro lado, la felicidad pasa a morar en nuestros sentimientos. Si sabemos aguardar la complementación deseada por nuestros anhelos, de esta forma es un método de la sabiduría para el crecimiento infinito. Nunca lamentar lo que no se tiene, loando a la vida por lo que se dispone. Emocionado y tenso, Pilarcito escuchaba la melódica voz con encantamiento, procurando fijar en lo recóndito de su ser cada palabra, cada expresión del rostro luminoso portador de una belleza inhabitual. Después de una breve pausa, la entidad volvió a animarlo. Nunca te olvides de todas las honras con que se la
con que la divinidad te distinguió, fama, dinero, vigor físico hasta hace poco y ahora, iluminación, sabiduría, esperanza, propósitos superiores en torno a la vida. Todo cuanto disfrutas ahora, nada te cuesta. El aire, los paisajes iridiscentes del nacer y del morir, del día, de las estrellas rutilantes, en el manto de la noche, de los claros de la luna plateados, de la brisa del sol, las bendiciones del pan, de la lluvia, de los padres generosos y hermanos, comprensivos, de los amigos dedicados que te cercan de respeto y de cariño. Lo que te falta por ahora aún no te hace falta, es solamente una consecuencia del vacío existencial que antes llenabas con el placer exhaustivo, el desborde de las pasiones, los vinos y licores excitantes y luego deprimentes. Lucha y avanza por el derrotero del bien que podrás desarrollar aguardando la respuesta divina. El Padre no da piedras a quien le pide panes, ni serpientes a quien le solicita peces. De ese modo, ruega, confía y espera, por cuanto hay un tiempo apropiado para sembrar y para cosechar. Es natural que la tristeza te visite cuando en cuando, sin embargo debes tener en cuenta que es mala consejera y no debes darle guarida por mucho tiempo y salir de su paisaje de sombras y marchar hacia el océano de las alegrías y dándole espacio mental para que mejor captase el pensamiento, concluyó. Nunca estuviste a solas ni aún durante el periodo de tus disparates. No nos permitíamos una aproximación mayor a los sitios emocionales donde te encontrabas y a las regiones psíquicas en que te situabas. Sin embargo, ahora que buscas otras fajas vibratorias donde se encuentran el amor y la bondad, la esperanza y la fraternidad, se nos torna más fácil el acercamiento y la convivencia. Mantente pues confiado porque nunca estarás solo. Ama y entrégate al amor, ayuda y orienta. Trabaja por la liberación de tus hermanos deficientes que aún permanecen en la rebeldía, dominados por los pensamientos de autodestrucción, por la amargura devastadora. Volveremos a encontrarnos otras veces. Dios te bendiga. Pilarcito deseó retener a la entidad evanescente, pero no lo consiguió y aún bañado en lágrimas, sin saber cómo despertó, emocionado con las impresiones felices que le cantaba una diferente balada en la mente, al compás de la alegría en el corazón. Intentó recomponer todas las escenas, recordar todas las palabras, y esculpir en el panel de la memoria todas las emociones vividas y nunca más se olvidaría de ese encuentro en la región espiritual cuando por primera vez se comunicaba con un ángel de misericordia. A través del estudio y de la meditación fue despertando los potenciales psíquicos y pasando a captar mejor las presencias espirituales, sus pensamientos y sugerencias, distanciándose de aquellos perniciosos y perturbadores para sintonizar con aquellos otros edificantes y felices. Eso no le impedía de volver a ver y dialogar mentalmente con el suicida Juan Badajoz, estimulándolo e invitándolo a participar de las reuniones semanales que le harían muy bien conforme sucedió a posteriori. El recuerdo de la sugerencia espiritual a fin de que recordase a los hermanos limitados, los deficientes físicos aún rebeldes, permanecía viva en su memoria, lo que más tarde lo llevó a desarrollar un movimiento a favor de esos compañeros de luchas, tímido al principio para luego convertirse en más entusiasta, convidando a todos aquellos que se sentían discriminados en razón de sus limitaciones a que se uniesen y juntos desarrollar un programa de rehabilitación, volviendo a ser útiles a sí mismos y a la sociedad por cuanto sus dificultades y deficiencias no les impedían realizar tareas específicas y muchas de ellas bastante desafiantes. Al mismo tiempo, los convocó a la práctica de deportes saludables, a competiciones estimulantes, a la vida normal que merecían disfrutar puesto que eran personas en condiciones de vivir en un clima de felicidad. El resultado no podía ser más oportuno, porque luego comenzó a recibir correspondencia de no videntes, parapléjicos, tetrapléjicos y portadores de otras limitaciones, procurando enterarse cómo podían participar de un programa de esa naturaleza, de la necesidad de fundar una sociedad mejor organizada con la finalidad de orientarlos y trazar directrices de ayuda para todos. Pilarcito estaba de nuevo liderando vidas que se encontraban momentáneamente estancadas y podrían ofrecer una valiosa contribución a favor de la sociedad, liberándola del grosero preconcepto contra los deficientes físicos.
Como siempre ocurre, no faltaron opositores entre los que se consideran suficientes orgánicos, olvidados que de un momento para otro podrán estar en el otro lado de la faja, participando del grupo de los limitados, ya que no existen privilegios a favor de unos y solamente castigos para otros. El extorero ahora participaba de la Sociedad Protectora de los Animales del movimiento espírita en su ciudad, abriendo un abanico de realizaciones para la naciente sociedad del amparo al deficiente físico. El bien de que se tornaba objeto lo liberaba del uso infeliz que había hecho de su capacidad mental y de los recursos de la región anteriormente profesada, que solamente había sido utilizada para la explotación, la sumisión de los ignorantes que fueron dejados en la retaguardia en la infelicidad. El amor cubre realmente a la multitud de los pecadores, esa fuerza edificante llamada amor, que brota espontáneamente y se desarrolla bajo los estímulos de la inteligencia y las vibraciones confortadoras del sentimiento, es sin duda la conquista de un nivel superior en el proceso de la evolución espiritual. Quien ama se encuentra más cerca de Dios, viviéndole tal vez sin darse cuenta. Quien desea ser amado aún peregrina por los laberintos de las pasiones, deseando someter a los demás a sus caprichos infantiles y a sus necesidades primarias. Sin embargo, esfuerzo para salir de las hondonadas por donde transita, subiendo los montes elevados de la afectividad pura. ¿Comentario, Pepichazo? Este es de la tercera parte, el numeral número 1. Entonces aquí finalizamos la lectura de esta noche y vamos a agradecer a nuestro Padre la oportunidad que nos brindó de poder ser partícipes de esta lectura del libro Caídas y Ascensión. Oración al finalizar la reunión. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.